Muy buenas, developers. Vamos a ver en esta presentación, en este vídeo, programación orientada a objetos. Hasta ahora hemos estado trabajando todo lo que son los principios de programación estructural, es decir, control de flujo, mediante los condicionales y los bucles, todos los aspectos relativos a los datos, como las variables, los tipos de datos, las colecciones, bueno, y un sinfín de cosas relacionadas con la programación inicial. Ahora vamos a introducir un paradigma que empezó en los años 80, que es desarrollar toda esta programación. En vez de escribir todo nuestro código de forma secuencial, lo vamos a hacer utilizando objetos. Es decir, unas entidades en código que se van a encargar de hacer todo el comportamiento del programa. Bien, estos objetos que vamos a crear tienen propiedades, que son datos, lo que equivaldría antiguamente a lo que vimos de datos, tipos de datos, colecciones, strings, números, etcétera. Tienen acciones que se corresponden con funciones y que no sé si os acordaréis, pero llamábamos métodos. Y tienen una responsabilidad única en torno a una parte de la aplicación. Esto de responsabilidad única es innato a la programación orientada a objetos y se corresponde con los principios SOLID que ya veremos en el siguiente bloque. Introduciendo también unos conceptos un poco más avanzados que luego describiremos, las bases de la programación orientada a objetos, los 4 pilares son la abstracción, la encapsulación, la herencia y reutilización y el polimorfismo, que luego iremos a ellos. Pero primero quiero que veamos un ejemplo de cómo sería un programa representado con objetos. El programa que vamos a utilizar pues sería, imaginaros que un restaurante o un bar nos pide que le hagamos un sistema de comandas. Pues nosotros, en vez de crear funciones como hacíamos al principio en las prácticas, por ejemplo la de alumnos, donde a los alumnos todo el programa lo hacíamos con una programación estructurada. Dentro de un while íbamos proporcionándole al usuario una serie de opciones de menú y ahí iba pasando todo. Sin embargo, con la programación orientada a objetos desplazamos el foco de la programación a que sean objetos de un tipo de clase, que justo lo veremos en el siguiente capítulo, que es una clase, pero queremos crear estos objetos que tienen un tipo. El tipo, por ejemplo, puede ser bar, cocinero, camarero, plato, mesa, cliente, que son los tipos derivados de los que hablábamos al principio. Bien, estas entidades, estos objetos, van a tener en primer lugar propiedades. Por ejemplo, bar va a tener nombre y va a tener aforo. Nombre sería de tipo string, aforo sería de tipo integer. No podíamos tener un double en aforo, no tendría sentido un aforo de 1,5 porque las personas son en números enteros, no en partes. Cocinero también tendría nombre, pero aparte cocinero tendría una serie de acciones, por ejemplo, cocinar o limpiar, suponiendo que esas fueran las atribuciones del cocinero. Tendríamos la de camarero, que también tendría nombre, pero podría tener unas acciones como, por ejemplo, atender a cliente, que es para tomar la comanda, y la acción de cobrar, suponiendo que el camarero cobre. En la base tendríamos al cliente, que también tiene nombre y que puede hacer acciones como pedir, consumir y pagar. También podríamos poner que puede correr para no pagar. Eso sería una opción. Luego tendríamos otras dos entidades, como por ejemplo plato y mesa, que tendrían también nombre y precio o número y capacidad. Y representándolas en flujo veríamos que el cliente le pide al camarero, el camarero le pasa los datos al cocinero, el cocinero cocina, crea un plato y se lo pasa al camarero, y el camarero en el punto 5 lo lleva a la mesa donde está el cliente. Es un flujo muy sencillo, no representa realmente de forma completamente acertada el flujo, pero es un ejemplo. Por ahora solamente para que empecemos a entender que los objetos son los responsables de trasladar la información de una forma u otra. Bien, vamos a describir estos 4 bases, que ahora ya podemos profundizar un poquito más, entendiendo qué es lo que, ya viendo por dónde queremos ir de lo que son los objetos. En primer lugar tenemos lo que es la abstracción. Pero antes de todo,
Bueno, quiero que sepáis que me he inspirado un poquito en la página web de una persona que me ha gustado. No todo lo hemos cogido aquí, pero bueno, pues este chico, Asensio López Fernández, pues ha hecho un artículo de los que he leído. Me ha gustado y he cogido unos cuantos conceptos, ¿vale? Por si queréis verlo, pues le doy las gracias a él por ponernos esta información. Y bien, podemos sacar que la abstracción es la capacidad de obtener y aislar toda la información y cualidades de un objeto que no nos parezcan relevantes para poder encapsularlo. Para ello separamos mentalmente los objetos y nos centramos en su comportamiento fundamental. Y gracias a ello podemos representar las características esenciales de un objeto sin preocuparnos de las restantes. Es decir, mediante la abstracción hemos hecho esto de aquí, que es representar una serie de conceptos, obviando lo que no nos interesan, para representar una entidad que se llama cocinero. Claro, cada cocinero será único, igual que cada camarero es único y tiene propiedades distintas, incluso pues, a lo mejor puede hacer unas cosas más y otras menos. Pero aquí representamos las que nos interesan y descartamos las que no nos interesan, las otras las dejamos escondidas. Lo siguiente es la encapsulación. Bien, en todas estas bases hay algunos conceptos que son un poco más avanzados y que volveremos a ellos posteriormente. Por ahora solo los quiero enumerar para que los tengamos como una referencia, bueno, pues para que sepamos todo lo que es la base de la teoría de la programación orientada a objetos, pero vamos a ir usándola progresivamente, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la encapsulación. Y es que para la encapsulación tenemos que haber practicado la herencia, y tanto ni la encapsulación, ni la herencia, ni el polimorfismo los vamos a ver todavía en las clases prácticas. Eso vendrán después. Por ahora empezaremos por la abstracción, pero vamos a enumerarlas todas. Entonces, la encapsulación es la capacidad de ocultar los datos abstraídos, aislarlos o protegerlos de quien no desees que tenga acceso a ellos. Otro objeto o función, o método, por ejemplo. Cada objeto puede tener muchas cosas encapsuladas en su interior, propiedades, funciones, incluso otros objetos. Y muchas veces no necesitamos entender el funcionamiento interno de un objeto, sino tan solo sus funcionalidades, para qué sirve o qué puede hacer. Por tanto, un objeto puede ser cambiado por otro siempre que cumpla con la misma función. Eso, por cierto, es lo que llamamos luego polimorfismo, que veremos. Aquí, el acto de consumir un plato no nos interesa. O sea, es decir, para que nuestro programa haga consumir, no tenemos que saber todos los procesos fisiológicos que se dan mientras el cliente consume. Masticar, salivar. Eso, si nuestro programa tuviera que saber cómo hacerlo, estaría metido dentro del método consumir. Y nosotros solo le llamamos consumir desde otro sitio, desde la aplicación, sin tener que entender todos los mecanismos internos. Y eso nos lo permite la encapsulación. En la herencia nos permite crear una clase a partir de otra clase ya existente, heredando todas las cualidades de la clase de la que deriva y además pudiendo añadir nuevas funcionalidades o modificar las ya existentes. Hay reglas para esto que veremos cuando detallemos los principios SOLID, pero esa es la gracia. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la clase persona, pues puedo tener una clase luego que se llame cliente, de la cual obtenga una serie de propiedades y acciones comunes. Ahora lo veremos en un ejemplito. A la clase que se crea a partir de otra clase se la conoce como subclase o clase derivada. Y quiero que tengáis en cuenta que la herencia múltiple, esto es, que una entidad pudiera heredar de varias otras entidades, no se permite ni en C# ni en JavaScript, pese a que es una característica del lenguaje original C++, que es del que proviene. Los inconvenientes de utilizar la herencia múltiple superan a las ventajas. No es nada recomendable, incluso aunque lo tengamos disponible. Bien, y en último lugar, el polimorfismo. El polimorfismo es, para entenderlo, si en la realidad podemos tratar a un pájaro como a un animal o como a un ave, el polimorfismo da dicha capacidad a los objetos que utilizamos en programación. De esta forma pueden ser vistos y utilizados de distintas maneras, como un ave o como un animal. En los lenguajes polimórficos, de una forma un poco más técnica, se permite mandar el mismo mensaje, instrucción o acción a distintos objetos que admitan ese tipo de mensaje. Por ejemplo, al objeto avión y al objeto pájaro le podemos pedir la acción volar. Viendo otra vez el esquema de entidades que teníamos antes, podemos ver unos ejemplitos de esto, tanto de la herencia como del polimorfismo. Es decir, nosotros, si quisiéramos
sacar un registro de todas las personas que han pasado por el bar, podríamos tratar tanto a cocinero como a camarero, como a cliente, como persona, gracias a la herencia. Aquí vemos las relaciones de herencia. Las clases hijas, las clases derivadas o subclases, que con una flecha representa que están consumiendo a la clase base, en este caso persona. Y podemos tener tantos niveles como queramos, siempre y cuando no tengamos herencia múltiple. O sea, cocinero no podía ser a la vez trabajador y a la vez bombero como dos clases. O sea, tendría que haber una relación jerárquica. Pero sí que se puede dar esta. Camarero es trabajador, cocinero es trabajador y trabajador es persona. Entonces, con el polimorfismo lo que significa es que podríamos ver a cocinero y a camarero, los podríamos tratar como trabajador y darles a cada uno una responsabilidad. ¿Veis que he quitado aquí la palabra nombre? Ya no está cocinero, ya no hay nombre en cocinero. ¿Por qué? Porque lo está heredando de esta persona. Y lo mismo pasa con los métodos. Los métodos, aunque aquí no he puesto ninguno, pero también se pueden heredar. Y por tanto son sujetos a lo que es el polimorfismo, a que podemos tener funciones, que es lo que llamamos métodos polimórficos o propiedades polimórficas. ¿Veis aquí otro ejemplito? Pues pone plato, bebida, que heredan del tipo producto que le da el nombre y el precio. Y así vamos a crear toda nuestra aplicación. En el siguiente bloque, en el bloque de conceptos intermedios, vamos a desplazar todo el foco de la programación a trabajar de forma orientada a objetos. Mientras que en este introductorio hasta ahora hemos trabajado de forma estructurada. En el siguiente vídeo que veremos, ya veremos un ejemplo de clases, tanto en C# como en JavaScript, donde bueno, pues llevaremos a la práctica de código todo lo que hemos hecho y será la base para el bloque final, o sea, para la práctica final, donde transformaremos todo lo que hemos hecho de las prácticas de forma estructurada a programación orientada a objetos. Muy bien. ¿Questions? Pongo aquí en plena cámara para que os vea las cuestiones. Que me estoy grabando, ¿eh? ¿Qué os parece? A nivel teórico, es un introductorio completamente. Yo creo que algunos de vosotros ya os ha cogido, ¿no? Jordi, por ejemplo. Mira, y el grande de Barlan. Barlan, cada vez que pienso en Barlan, pienso en Barlan Caster. Bueno, ¿tenéis algo? Sí. ¿Tenéis alguna preguntilla? Pongo otra vez la presentación, esta vez sin... ¿Vale? Lo que son pues las 4 pirámides. Sobre todo, crearemos objetos que tienen propiedades, acciones y una responsabilidad única en torno a la parte de la aplicación. ¿No? ¿No se os ocurre ninguna pregunta? Yo sí, José. Dime, Jeff. Por ejemplo, tenemos allí trabajador y tenemos derivados, el cocinero y el camarero, ¿no? Ok. Con sus métodos específicos. Sí, por ejemplo, cuando compartimos métodos, por ejemplo, si el cocinero pudiera cobrar también, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿cuál sería, dónde se encajaría? O sea, en las definiciones, o simplemente yo puedo añadir el método y compartirlo. Claro. Si la pregunta está clara, pero es como... Sí, la pregunta es clara. Igual sí, vale. Lo digo, si tanto el cocinero como el camarero pudieran cobrar, pues tendríamos que pensar si lo ponemos en la clase trabajador o recurrimos a un concepto que se llama interfaz para asignarle que el cocinero también sea cobrador y el camarero sea cobrador. En los recursos que tenemos ahora mismo, que os estoy enseñando en este nivel, se lo daremos a la clase trabajador o crearemos una clase intermedia que tenga el método cobrar. Más adelante podremos recurrir a las interfaces o al encapsulamiento para representarlo. Tenemos distintas alternativas dependiendo de la importancia que tenga cobrar y si funciona igual cobrar o, por ejemplo, no cobra igual un camarero que un cocinero. Esas preguntas nos irán ayudando a definir cómo lo queremos poner. Por ejemplo, si el método cobrar no lo hacen igual el cocinero y el camarero, pues no lo pondríamos en el trabajador, sino que lo crearíamos como una interfaz.
¿vale? Pero estos ya son, digamos, conceptos ya intermedios o avanzados. En este nivel se lo daríamos a trabajador, que entonces podría cobrar. Y si cocinero y camarero tuvieran un ligero o un comportamiento distinto en la forma de cobrar, ahora mismo lo que haríamos sería una sobrecarga, que sí que explicaremos luego en el siguiente de clases, donde reescribirían el comportamiento de cobrar. Aunque con mucho cuidado para no incumplir los principios SOLID, que también veremos en el siguiente. Vale, es la palabra que estaba buscando, sobrecarga. Sobrecarga. Perdón, sobrecarga no, sobreescritura. Override. No sobrecarga. Override, Sí, sí, override. No es sobrecarga. Lo confundo por el overload y por override. Override nos permite reescribir comportamientos de los métodos de las clases padres cuando están marcadas para poder ser reescritas. Pero todo eso lo veremos en herencia. Cosa que ya es del siguiente bloque. Pues muy bien. Pues entonces esto es todo con la grabación del vídeo de clases de programación orientada a objetos. En el siguiente veremos los ejemplos ya en código de C# y JavaScript, donde os explicaré cómo se crean clases, cómo se hacen, qué son las properties, qué son los constructores, todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta el siguiente vídeo.